Hola, ¿qué tal? Capacítate que invita a ser parte de nuestra comunidad de docentes de éxito. ¿Y podré alcanzar el éxito? ¡Claro que sí! Recuerda de que estés en donde estés, andes donde andes, siempre podrás lograr tus objetivos si te capacitas y certificas con Capacítate. Es la mejor idea para ser el mejor. Tenemos convenio con la Universidad Nacional de Ucayali y el Instituto de Educación Superior Pedagógico Libertad. ¿Qué esperas? Forma parte de nuestra comunidad docente a través de nuestra página de Facebook o de nuestro canal de YouTube o página web. Puedes solicitar información de nuestro programa de estudio enviándonos un correo electrónico o a través del WhatsApp. Inscríbete de manera inmediata pagando desde casa con VisaNet Pago Seguro. Únete a la comunidad docente, capacítate y sé parte de esta revolución educativa que llevará luz y esperanza a las siguientes generaciones. ¿Es un trato? ¿Aceptas el reto de ser el mejor? Solamente aquí en Capacítate. ¿Ya estás estudiando en Capacítate y eres feliz? Únete al plan de recompensas Capacítate. ¿Sabías que puedes obtener grandes recompensas recomendando nuestros diplomados, especializaciones y cursos de capacitación haciendo uso de las redes sociales? Puedes recomendar nuestro servicio de capacitación por mensaje de texto, WhatsApp, Facebook. Entre más recomiendes a tus amigos, familiares y colegas nuestros servicios, más recompensas obtendrás. Solamente tienes que contactarnos al área comercial y enviarnos los datos de tu recomendado. Un asesor especializado se encargará de contactar con tu recomendado y convencerlo para ser parte de Capacítate. No te quedes atrás, recomienda los servicios de Capacítate y gana dinero en efectivo, descuentos, becas de estudio, medias becas y muchos más premios. Conviértete en el líder de tu comunidad profesional. Sé un profesional de éxito solamente aquí en Capacítate. Muy buen día. Gracias a ustedes, amados participantes, y gracias a Capacítate por hacer posible este vínculo virtual. ¿Saben ustedes, colegas, amigos, que están en este evento por emoción y no por razón? Espero saberles explicar esta aparente paradoja, porque efectivamente ustedes están aquí por emoción, no por razón. La siguiente. Lo iremos comprendiendo cuando reconozcamos que enseñar sin conocer la estructura y funcionamiento del cerebro es como diseñar un guante sin haber visto una mano. La siguiente. Por tanto, la neuroeducación no es sino partir del conocimiento de la estructura y funcionamiento del cerebro y luego aplicarlo a la educación. Entonces, la neurociencia estudia el sistema nervioso en su estructura y funcionamiento, incluido la cuestión patológica, por ejemplo, propiciada por lesiones cerebrales. La neuroeducación es la integración de la pedagogía y la psicología. La mayoría de neurólogos da esta versión, esta triada. La neuroeducación es la integración de la pedagogía y la psicología y, lógicamente, la neurociencia, fundamentalmente. Pero habría que agregar, como la educación es compleja, también la antropología, la sociología, la filosofía, etcétera. Es decir, la neuroeducación es una ciencia inter y transdisciplinar. La siguiente. Quisiéramos hablar algo del cerebro. MacLean todavía sigue siendo un referente para explicar el cerebro triuno, es decir, 3 en 1. Él habla de que por evolución, primero se ha dado el cerebro reptiliano, es decir, se parece a los reptiles. Luego, el cerebro límbico, que está en medio de los cerebros. Y el que llaman propiamente cerebro humano, es el cerebro del neocórtex. En resumen, la teoría de MacLean sobre el cerebro triuno es que tenemos 3 cerebros en uno: el cerebro reptiliano, el cerebro límbico
y el cerebro del neocórtex, considerado el más humano o el propiamente humano, el cual para mí es el que debe desarrollar la educación, como lo iremos viendo a través de la ponencia. Aquí plantea que prácticamente quienes controlan nuestra vida son el cerebro reptiliano y el cerebro límbico, de suerte que incluso algunos dan cifras y dicen que el 95% de nuestros conocimientos son inconscientes, puesto que el cerebro instintivo, el reptiliano y el emocional, el sistema límbico, controlan nuestras vidas y solo el 5% es consciente. Imagínense ustedes, quizá no está muy claro esto de las cifras, pero para entender este 95% de conocimientos inconscientes y que, valga la redundancia, están grabados precisamente en nuestro inconsciente, que incluye básicamente el cerebro reptiliano y el emocional, se da de esta manera. Miren, amigos, les quiero contar, algunos lo llaman la escalera del conocimiento, otros lo llaman la forma como se almacenan nuestras experiencias, nuestras vivencias, y hablando de nosotros como docentes, por ejemplo, entendemos el término de competencias. Entonces, hablemos cómo se da este nivel de competencias. Al inicio, cuando no tenemos ningún conocimiento de algo, por ejemplo, vamos a suponer, colegas, que ustedes quieren comprarse un automóvil y se compran el automóvil, pero no saben manejar. Entonces recién, miren, surge algo de conocimiento de ustedes, que es el darse cuenta que no saben. O sea, el primer nivel sería, el primer escalón es la incompetencia inconsciente. O sea, no sabemos nada de lo que deberíamos saber para manejar el automóvil. El segundo nivel, ya nos damos cuenta que no sabemos manejar y por lo tanto seguimos siendo incompetentes, pero ya somos conscientes. Entonces, repito, primer nivel, incompetencia inconsciente. Segundo nivel, incompetencia, pero consciente. Entonces, si soy consciente de que no conozco esta necesidad de manejar, pues tengo que pasar al tercer nivel y eso implica practicar. El tercer nivel se llama competencia consciente, producto de la práctica, producto de la experiencia que debo yo, valga la redundancia, vivirlo subjetivamente. De paso, aprovecho para decirles que la experiencia es subjetiva, es personalísima y cada quien siente esta experiencia de acuerdo a la personalidad, de acuerdo a sus vivencias y a asociaciones que el cerebro se encarga de hacer. Entonces, cuando usted es consciente, producto de la práctica, de ahí el dicho que dice la práctica es la madre de la sabiduría, pues usted se vuelve competente consciente. Tercer, competencia consciente. Pero como ya esta experiencia se vuelve usted experto, prácticamente se transforma en hábito. Y ese hábito es lo que al final es lo inconsciente. Por eso se llama competencia inconsciente, porque usted lo graba en su cerebro y queda prácticamente almacenada en la memoria de largo plazo. Y cuando usted tiene que usarla, cuando por ejemplo vuelve a manejar el automóvil, simplemente ya sube, conduce, incluso puede irse hablando por celular, o puede escuchar música, o puede ir conversando, porque ya lo hace inconscientemente. ¿Ok? Entonces, al inicio hay esfuerzo, hay desgaste de energía en el cerebro, porque cuesta precisamente aprender. Pero una vez que ya usted lo convierte en hábito, ya no gasta energía el cerebro. Y al cerebro le gusta precisamente esa parte donde no hay gasto de energía. Por eso es que digo, lo que nos controla prácticamente nuestras vidas es nuestro inconsciente. Y ese 5% solamente es consciente para hacer todas las cosas que uno lo hace cada día
y que le permite seguir vivo, ¿sí? Porque la primera función del cerebro es precisamente sobrevivir, ¿ok? Al cerebro no le interesa la verdad, ¿no? A los filósofos posiblemente dirían cuál es la función del filósofo, del científico, buscar la verdad, diríamos, ¿no? Pero al cerebro le interesa ayudarnos en nuestra sobrevivencia. Y para eso, en esa parte inconsciente también están el control de nuestras, digamos, funciones vitales, por ejemplo, el respirar, los latidos del corazón, etcétera. Y lo que otros llaman los sentidos propioceptivos, que son internamente controlados, por ejemplo, incluso en el estómago, en el intestino, etcétera. Y eso es inconsciente. Nosotros no pensamos, por ejemplo, para respirar, ¿sí? Entonces, en ese sentido es parte de ese inconsciente. Si usted se imagina un iceberg en español, pues la parte que no se ve, eso sería el inconsciente. Y la parte que se ve, eso sería el consciente, ¿ok? La siguiente. Miren, acá hay un asunto que cómo es que al final construimos esos conocimientos inconscientes. Tradicionalmente se decía que la genética determinaba prácticamente lo que seremos a futuro. Es decir, para los genetistas, la genética determinaba prácticamente nuestro futuro y por lo tanto nuestro nivel de inteligencia y nuestro éxito en la vida. Sin embargo, gracias a la neurociencia, se llega a la conclusión que no es así. La genética no determina todo. Es más, la genética, si bien es cierto, es la base de donde se parte y lógicamente influye también, pero no determina. Es más, los neurólogos dicen que la genética determina un 25% y el 75% es una cuestión ya de nuestra relación del cerebro, nuestro cuerpo y el ambiente que nos rodea. Por lo tanto, miren la importancia que le tocaría a la educación y el papel de lo que vendría a ser la nueva profesión del docente, que es de ser neuroeducador, es decir, enseñar en función a cómo es la estructura y cómo funciona el cerebro. La siguiente, por ejemplo, cómo es que al final se van suscitando los conocimientos, las experiencias. Por ejemplo, el cerebro es plástico, es decir, una característica que debemos conocer los profesores es que el cerebro tiene plasticidad y el plástico es diferente que el elástico, para diferenciar. El elástico usted lo estira y regresa a su nivel inicial, pero la plasticidad cerebral implica que se estira, pero ya no regresa a su nivel inicial. ¿Qué quiere decir? Que va creciendo. Y ese crecimiento es gracias a las experiencias que tenemos, gracias a las lecturas, gracias al pensamiento, gracias a nuestras vivencias, que repito, son personales. Eso va construyendo nuestra realidad. Y por eso que cada quien tiene una concepción determinada de la realidad. Entonces, la plasticidad cerebral es uno de los conceptos fundamentales para entender cómo funciona el cerebro, pues se trata de un mecanismo evolutivamente desarrollado con vistas a que los seres humanos se adapten. Ya lo decíamos hace un momentito, es una condición necesaria para la supervivencia. ¿Ok? Entonces, la primera función del cerebro es vivir. Es sobrevivir. Y para eso hace lo que hace. ¿Sí? Realmente hay muchas cosas que conversar, muchas cosas que clarificar, pero eso se irá viendo poco a poco. Otro concepto que se tiene que conocer, colegas, bueno, antes quiero seguir con el anterior concepto, que es la plasticidad cerebral. Amigos, amigas, la plasticidad cerebral es producto de nuestra, repito, con nuestra conexión de nuestro cerebro con el cuerpo,
y el ambiente que interactuamos dinámicamente. Por eso decía, es muy importante el rol de la educación y cómo el profesor estratégico hace que se desarrolle ese cerebro. Porque, mis queridos colegas, el aprendizaje ocupa lugar. ¿Y cómo es que lo podemos percibir, ese lugar que ocupa? Es a través, ¿saben qué? De lo que Santiago Ramón y Cajal llamaba los besos protoplasmáticos. ¿Y qué son los besos protoplasmáticos según Santiago Ramón y Cajal, premio Nobel de Neurología en 1906, español? Se refiere a las sinapsis. Las sinapsis son prácticamente, no se unen, pero están muy cerca de unirse las dendritas. Y las dendritas transportan la información que viene desde el núcleo de la célula, pasa por el axón, y eso es lo que genera al final un pensamiento, un conocimiento. O sea, al final, esos son neurotransmisores. Es química, colegas, amigas, amigos. Son neurotransmisores, por ejemplo, la dopamina. La dopamina, cuando usted logra generar en sus estudiantes, cuando les crea las condiciones para que se motiven y actúen y participen en la clase con convicción y con ganas, genera dopamina en nuestro cerebro. Eso nos permite estar alertas, atentos a lo que queremos lograr. Algún momento hablaremos, por ejemplo, del circuito de la motivación, que es el circuito DAS. ¿Y qué quiere decir DAS? Son las iniciales de la D de deseo, la A de acción y la S de satisfacción. Es decir, por ejemplo, usted crea la condición de motivación en el estudiante cuando le genera un deseo. Por ejemplo, le dice, vamos a jugar, muchachos. ¿Quieren para jugar? Les va a decir sí. Ahí se suscita el deseo. Y basta ese deseo para que se genere dopamina. Y esa dopamina se extiende no solamente parte del sistema límbico donde se activa la amígdala, ¿sí? La amígdala no es la que tenemos en la garganta, por si acaso, sino en el cerebro. Se activa y crea dopamina y esa dopamina se pasa al sistema del neocórtex. El neocórtex se encuentra detrás de la frente, detrás de nuestra frente. Y cuando pasa a ese lugar, ya prácticamente el ambiente que usted propició para motivar hizo que el estudiante se sienta listo para la acción. Y cuando uno actúa, pone en juego una de las funciones que es del neocórtex precisamente, que es la de organización, la de planificación, es decir, planifica, se organiza cómo va a ejecutar la acción, tiene que hacer algunos cambios, la flexibilidad cognitiva, tiene que trabajar en equipo, tiene que inhibirse de algunas conductas inadecuadas. Eso hace la parte del neocórtex y eso es la acción al final. Luego que usted hace la acción de la mejor manera, siente satisfacción. Entonces el circuito de la motivación es ese: deseo, acción, satisfacción. Y también el DAS, el circuito DAS, también coincide con los neurotransmisores. El deseo se genera dopamina, la acción genera adrenalina y la satisfacción genera serotonina. Son neurotransmisores que al final nuestro cuerpo, entre muchos más, genera para nosotros hacer lo que debemos hacer y en función a lo que querramos, en función a nuestras experiencias, lo que pensemos, etcétera. Por eso es importante, colegas, que lo que usted piensa al final siente. Y en ese sentido, la educación tendría que ser eso, enseñar a los estudiantes por y para la vida. Por ejemplo, ahora vivimos una situación de pandemia, una situación que ha creado miedo, una situación que ha creado angustia. Hay que enseñar la resiliencia. Y la resiliencia está precisamente en el neocórtex, que si usted sabe entender que es una realidad que no la puede cambiar, la acepta,
Aceptar no quiere decir que usted sea conformista, sino que simplemente comprende que es una realidad y que tiene que ver la mejor manera de afrontarla. Por ejemplo, no tratando de contagiarse de las demás personas que son muy negativas. Y usted sabe que mucho miedo se nos ha metido en esta pandemia y eso hace más daño que la misma enfermedad. Y por lo tanto, nuestra participación como neuroeducadores tendría que ser eso, colegas, formar para la resiliencia, es decir, la adaptación a casos imprevistos y, digamos, terribles, dramáticos. En ese sentido, vamos a estar construyendo mentes positivas. Y cuando uno construye mentes positivas, el sistema inmunitario se fortalece, crea dopamina. Pero si usted se deja arrastrar por la angustia, puede llegar a la depresión. Y si por ejemplo, está preocupado en lo que vendrá, también le genera angustia. Y si está pensando en el pasado, que ya no puede cambiarlo, se deprime. Entonces, la educación tendría que orientarse por la psicología positiva, lo que Martin Seligman llama la psicología positiva, y en ese sentido no mirar el problema, sino la solución o en todo caso el potencial que hay en nuestro estudiante y no etiquetar y decir, oye, tú eres haragán, tú eres perezoso, no prestas atención. No, esas etiquetas hacen mucho daño a nuestros estudiantes. Muy bien, otro concepto que tenemos, otro concepto son las neuronas espejo. Condiciones biológicas para la empatía y el aprendizaje por imitación. Y esto ya es cultural. O sea, las neuronas espejo lo descubrieron unos polacos, no me acuerdo el nombre, Giordino creo es, pero lo cierto es que observó cómo un mono observaba a otro mono que estaba comiendo un plátano y el mono que solo miraba, se activaban las mismas neuronas que el que estaba comiendo el plátano. O sea, es como si el que está mirando también estuviera comiendo el plátano, porque en su cerebro se activaban las mismas neuronas que el que estaba comiendo realmente el plátano. Y esto, miren ustedes, es importantísimo. Ustedes saben que los niños aprenden por imitación. Y Bandura es uno de los que tiene como principio eso. Los niños aprenden por imitación. Y por lo tanto, miren la importancia que nosotros debemos optar como conducta. Porque los niños, aunque no le digamos nada, ellos aprenden no lo que se les dice, sino lo que ven. Por eso es que ellos imitan lo que diríamos lo bueno y lo malo, ¿sí? En resumen, las neuronas espejo nos ayudan a comprender a los demás, no pensando, sino sintiendo. Tradicionalmente se creía que nosotros nos poníamos en el lugar de otro porque pensamos, porque analizamos la situación. No, simplemente es por empatía y porque por imitación sentimos antes que pensar. La siguiente. Otro concepto importantísimo son las emociones, mis queridos amigos, amigas. Somos seres emocionales más que racionales. Por lo tanto, Aristóteles en parte se equivocó. Él dijo, el ser humano es un ser racional. Pero definitivamente, como viene demostrando la neurociencia, más somos seres emocionales. Y al inicio les decía, ustedes están aquí por emoción, no por razón. Porque, por ejemplo, si ustedes son docentes, lo racional sería no estar aquí. ¿Saben por qué? Por lo poco que se les paga. Eso es lo racional. Están ustedes en una situación de pandemia, están en problemas y por lo tanto, imagínense acudir a capacitarse, acudir a ocupar su tiempo en otra cosa que lo podrían estar empleando para estar con sus familiares, etcétera. Están acá en el evento. Y eso es emoción, no es razón. Porque si fuera razón, usted estaría con su familia. Usted no estaría capacitándose porque le pagan poco. Eso es lo racional. Pero ahí está nuestra emoción precisamente. La vocación que tenemos de enseñar. La vocación que tenemos de aportar. Y ahora que sabemos que somos poderosos porque podemos transformar el cerebro estructural y funcionalmente en nuestros muchachos. Miren lo poderoso que somos los docentes. Y un ejemplo, suena chistecito esto de la emoción. Dice que una pareja
dialogaba y el esposo le dice a la esposa, amor, ¿tú crees en el amor a primera vista? Y la esposa le contesta, claro que sí, porque si te hubiese visto por segunda vez, no me casaba contigo. ¿Se dan cuenta? Es más, si usted se casa por emoción, no por razón. Habrán escuchado que el amor es ciego, ¿verdad? Pues te devuelve la vista cuando te casas. Y ustedes saben que cuando uno se enamora, no hay dos personas, sino cuatro. Miren, dos son la pareja física, ¿sí? Una pareja, dos personas. Y la tercera persona es lo que, por ejemplo, él piensa que ella es así. Y la cuarta es lo que ella piensa de lo que el hombre es así. Cuatro. Por eso es que cuando alguna pareja se separa, dice, ¿y por qué te has separado? ¿No te llevabas tan bien? No, es que yo pensaba que era así. Pensaba, ¿ve? Se da cuenta. Entonces, por ahí está la emoción. Entonces, mis queridos amigos y amigas, quiero recalcar este tema de las emociones porque realmente, como dice Francisco Mora, no hay razón sin emoción. Y otra frase famosa de él dice, solo se aprende lo que se ama. Por lo tanto, mis queridos colegas, nuestra labor tiene que generar emociones en los estudiantes, porque si es que está ligada a una emoción, el aprendizaje es más fácil, es más duradero y por lo tanto se graba en la memoria de largo plazo. Tanto es así que Antonio Damasio, un neurólogo portugués, él llama el marcador somático. ¿Y saben qué es el marcador somático? El marcador somático es precisamente la emoción que marca más en el cuerpo. Soma es igual a cuerpo, materia, es lo que más graba. Y eso te hace que tú decidas. Por ejemplo, quieres comprarte un automóvil y tienes 3 automóviles que reúnen los requisitos que tú quisieras. Al final, ¿cuál lo compras? Lo compras el que te marca más emocionalmente. Y ahí otra muestra más, colegas, de que somos más emocionales que racionales. En resumen, la decisión es emocional, o en todo caso, la integración de la emoción con la cognición, la emoción con la razón, y así usted toma la decisión. Y eso es lo que nos hace humanos, precisamente. Porque al final, miren, si analizamos procesos, cómo hacemos las cosas, son básicamente iterativos. Son prácticamente algoritmos, usted sigue. Y lo que le hace humano es precisamente la emoción. Por ejemplo, si usted enseña con alegría, si usted sonríe con sus alumnos, va a ver que los estudiantes se están predisponiendo a actuar así, porque las neuronas espejo suman allí. ¿Le ven alegre a usted? Los estudiantes también están alegres. Y recuerde, la alegría es un requisito para aprender. Se aprende mucho más cuando hay alegría en el salón que cuando hay tensión. Por eso es que nunca usted empiece su clase diciendo, muchachos, hoy día vamos a hacer potenciación. Es un tema muy importante, así que presten atención. Eso ya fue, colegas. Lo que usted tiene que hacer primero es justamente vincularse emocionalmente con los estudiantes. Y vincularse emocionalmente puede ser de diferentes formas. Sí, por ejemplo, contándoles alguna historieta, inventando incluso algo que le ha sucedido a usted. Es cuestión de su creatividad. Lo importante es hacer curioso lo que usted hace. Eso despierta automáticamente la atención y la motivación. Y ojo, la atención no se sostiene indefinidamente. Eso implica que usted tiene que ir recuperando esa atención. ¿Cómo? Con una sonrisa, incluso un chistecito, una palmadita en la mano, a través de la pregunta, a través de hacer que exponga a alguien, a través de que se paren, por ejemplo, ¿sí? Por ejemplo, ahora,
que estamos fuera del salón de clases, usted a sus estudiantes le puede decir, está frente a ellos, frente a la pantalla, a ver muchachos, muévanse, salten, y saltar se puede saltar en su mismo lugar donde están. A ver, muévanse, muevan los brazos, salten soga, simulen que tienen soga y salten. Hay un montón de cosas que se pueden hacer, de estrategias. Eso lo iremos viendo poco a poco, pero por cuestión de tiempo, sigamos. ¿Sí? Otro asunto que nos enseña la neurociencia y que la neuroeducación lo toma es que reconocer que somos seres sociales. Y aquí me quiero detener un poquito al decir, realmente nos han enseñado a nosotros, no somos seres naturales, somos por naturaleza sociales. Y algún antropólogo dijo, no, nos volvemos sociales. Y efectivamente, hoy día la epigenética, por eso le decía en algún momento de que la genética no determina todo, sino que prácticamente nuestras vivencias, nuestras experiencias hace que se genetice eso. ¿Qué quiere decir? Si nosotros nacemos y nos encontramos con un hogar determinado, ahí empieza nuestra socialización con nuestra familia, nuestros padres, los grupos primarios, luego vamos a la escuela, luego vamos a la universidad, etcétera, y esos son los grupos ya secundarios. Así vamos construyendo nuestra personalidad. Por eso Fernando Savater decía, la persona es producto de dos úteros, el útero materno más el útero social. Yo agregaría un tercer útero, la geografía, el clima. También es influyente en nuestra personalidad. Si no veamos, por ejemplo, sé que por Loreto, por Lamas, esas zonas de calor, Huanji, excelentes zonas que los conozco, ojalá pronto los visite por allí. Realmente se dice que son gente más extrovertida y bueno, ya se imaginan lo que muchas veces equivocadamente alguna gente comenta, que son más alegres, más divertidas y algunos hasta hacen prejuicios. Totalmente falso, porque yo he podido comprobar que esas personas alegres son más sinceras que mucha otra gente que viven en otras zonas, pero por su clima, que no se deja ver el sol mucho, su personalidad es más cohibida, más introvertida. Entonces miren ustedes cómo también el clima influye, ¿sí? E incluso para el aprendizaje, imagínense una zona donde hace demasiado calor o donde hace demasiado frío, eso también repercute en el aprendizaje. Entonces hay que considerar, ese es otro asunto que nos enseña la neurociencia, es decir, considerar no solamente los aspectos internos, no solamente los aspectos de motivación, no solamente eso, sino también, por ejemplo, el estado de salud de la persona. O a lo mejor un niño no ve bien y por eso es que no responde. Entonces hay que ver todo eso. Imagínense, la educación es compleja por eso precisamente, porque uno tiene que ser muy observador, porque a veces decimos un niño que es inquieto, que se para moviendo y que se dice, este niño tiene déficit de atención e hiperactividad, por lo tanto que se vaya al neurólogo para que le recete pastillas. Y los psicoestimulantes, el médico, como también muchas veces no tiene mucho tiempo para hacer el diagnóstico adecuado, le dice, sí, efectivamente este niño es hiperactivo, hay que darle Rinatal y qué sé yo, hay tantos medicamentos psicoestimulantes y con eso creen que van a solucionar el problema. Pero no entendemos que los niños son pura vida y que por eso es que muchas veces no hay niño hiperactivo, lo que hay es adultos lentos. Y en todo caso también, si uno analiza la realidad de muchos niños, no hay niño problema, hay adulto problema. Entonces, todas esas cosas nos enseña la neurociencia aplicado a la educación, es la neuroeducación. Entonces, miren ustedes el rol que nos toca tocar. Yo sé que colegas, los maestros, los buenos maestros y buenas maestras ya lo vienen haciendo esto, sin saber posiblemente sobre temas de neurociencia. Entonces lo que pretende Capacitatec y todos los que estamos involucrados en educación es cambiar la educación. No solamente mejorarla, sino cambiarla. Hay que revolucionarla, hay que innovar. No toda mejora continua es buena.
Porque si, por ejemplo, seguimos haciendo las cosas como venimos haciendo y están mal, pues si mejoramos eso, nos vamos a volver expertos en hacer bien lo que está mal. Y eso no es la idea. La idea es, en todo caso, toda mejora continua pero innovadora. Y la innovación implica agregar valor, mis estimados colegas. Y cuando agregamos valor, pues estamos contribuyendo realmente con la formación de nuestros estudiantes, que tanto lo necesitan y que debemos darle participación. Y darle participación también implica construir un clima adecuado en el aula, colegas. Yo, por ejemplo, ¿cómo trato de construir esa predisposición a la motivación y ese estado en el aula de convivencia pacífica y armónica? Les digo, muchachos, vengan con estas palabras: predisposición positiva, palabras clave para venir a clases. Vengan con ganas, vean, lean, revisen, informen. Si usted tiene a través de Google, tiene el mundo en sus manos y puede traer más información que la que tengo yo para que ustedes me enseñen. Por lo tanto, la educación no debe ser, ya lo saben, solo transmisora de información, sino hacerles pensar, hacerles desarrollar su pensamiento creativo, crítico, su toma de decisiones, etcétera. Es lo que le decía, funciones del neocórtex o las funciones ejecutivas, que va a servir para toda la vida. En ese sentido, colegas, quiero enfatizar de que realmente somos seres sociales y que por lo tanto uno aprende de otros y con otros. De ahí que una estrategia buena es el trabajo colaborativo, el trabajo en proyectos, por ejemplo, porque en los proyectos justo se da la unión de la diversidad, la unidad de la diversidad, porque cada uno aporta no lo mismo, sino desde lo que sabe, desde lo que tiene como experiencia, como idea, aporta para que logren el objetivo común que persigue un trabajo colaborativo, un proyecto formativo. Por ejemplo, esas son estrategias que van a contribuir al desarrollo de las habilidades sociales y la convivencia. No se olviden, somos seres sociales, tanto por genética como por asimilación. La epigenética enseña que los genes mismos se pueden activar y no está determinado todo por la genética. E incluso se dice, miren, amigas y amigos, que el cáncer, todavía considerado como herencial, es decir, si su papá, su mamá tuvo cáncer, es probable que tú lo tengas. Sí, es probable, pero no determinado. No es determinista eso, porque mucho depende del estado anímico, el estado ambiental, y las emociones negativas desencadenan en eso. Esas pequeñas preocupaciones que usted tiene cada día, esas pequeñas preocupaciones se van acumulando a través de años y años, y ahí es donde resultan esos problemas de cáncer. Por lo tanto, no es la genética la que determina, sino su estilo de vida y cómo toman las cosas usted. Los problemas en sí no son los que nos hacen daño, sino cómo lo tomamos, decía Stephen Covey. Y Lao Tse decía, si tú vives pensando en el pasado, te deprimes. Si vives pensando en el futuro, te angustias. Por lo tanto, vive el presente. Y el presente es vivir las cosas como son y saber aceptar lo que no se puede cambiar y tener sabiduría para ver de cambiar lo que se puede. ¿Ok? Entonces, la siguiente. Otra cosa que la neurociencia nos enseña y la neuroeducación es su aplicación, es que cada cerebro y por lo tanto cada estudiante es un mundo aparte. Es decir, miren, cuando se habla de neurociencia muchas veces hablamos de cerebro solamente, pero no. El cerebro es parte de nuestro organismo, todo. Por lo tanto, repito, esa triada, el cerebro, nuestro organismo y el ambiente que interactuamos dinámicamente y con los demás, eso hace que se construya nuestra experiencia, nuestra conciencia, y de ahí que cada quien construye su propia realidad. Y la realidad la construimos precisamente en base a esa concepción de vida que tenemos, a esas experiencias, a esas vivencias que no siempre son las más adecuadas. Por eso una educación del siglo XXI tendría que propiciar el cambio de esos conocimientos que aprendimos. Es decir, desaprender y luego reaprender. Y muchas veces es lo que más cuesta desaprender, porque lo que se aprendió
desde la niñez. Eso está grabado en nuestra memoria de largo plazo. Y si no somos conscientes de esa realidad, no vamos a superar esos problemas. Por lo tanto, hay que actualizar esa información. Los psicoanalistas, los psiquiatras llaman actualizar esa información que es obsoleta. Es decir, obsoleta porque no nos sirve para estar tranquilo, para vivir bien. Esa información hay que actualizarla, reconociendo que hay que cambiarla. ¿Y cómo se cambia? Cada día cambiando tu léxico, cambiando tu lenguaje, siendo optimista, siendo proactivo, etcétera. Y eso requiere práctica, requiere voluntad. Por lo tanto, es un continuo batallar de cada día. Bueno, les decía que cada uno es un mundo, pero nosotros los docentes tenemos que dictar clase a veces para 60, 50 estudiantes. Entonces hay que ver qué hacer. Pues hay que trabajar para todos, ¿sí? Entonces ahí está, miren, ese trabajo complejo que nos asignan a nosotros y la injusticia muchas veces que nos dicen que nosotros somos culpables del bajo nivel educativo y no es así. Nosotros solamente somos un árbol de ese bosque que es la educación. La educación es compleja, no porque sea difícil, porque realmente implica una serie de variables, como es el ser humano. El ser humano es multidimensional, ¿sí? Eso también nos enseña la neurociencia y la neuroeducación tiene que retomarlo para aplicarlo, para evitar seguir en los errores que seguimos cometiendo, ¿sí? Entonces, repito, a ver, recapitulando un poco, la principal función del cerebro, hemos dicho, es la de sobrevivir, ¿sí? Es la de sobrevivir. Y no sobrevivir precisamente a un robo, a un asalto, sino sobrevivir para la vida y por la vida. Por ejemplo, cuando nosotros como profesores sobrevivimos, cuando damos la sesión de aprendizaje y tenemos éxito, hemos logrado el objetivo, la capacidad, eso es sobrevivir. O el estudiante, cuando sobrevive, cuando hay trabajo en equipo y expone el grupo, eso es sobrevivir. O cuando usted logra un título, o cuando usted logra ser exitoso, eso es sobrevivir. Y otra cosa importante, colegas, es reafirmar que esta mala noticia, en el salón de clases no se aprende. Repito, en el salón de clases no se aprende. Pero alguien dirá, caramba, si no se aprende, entonces ¿para qué vamos? Ahora dirá, entonces ahora se aprenderá más que estamos fuera del salón. Pero falta completar la idea. En el salón de clases no se aprende salvo que el cuerpo participe o el estudiante participe. ¿Y cómo hay que participar? Hay que participar precisamente actuando. El cerebro aprende haciendo, y eso ya lo dijo Confucio, ustedes lo han estudiado con el constructivismo, etcétera. El cerebro aprende haciendo y tiene que cerrar un ciclo. La siguiente, tiene que cerrar un ciclo de aprendizaje. Y ese ciclo de aprendizaje es de esta manera, tiene 3 fases. Básicamente usted capta del ambiente, se llama aferente sensitivo. La segunda fase, procesamiento, y el cerebro procesa en base a lo que usted capta a través de sus sentidos y suma, digamos, o relaciona mejor con los conocimientos previos, con las experiencias previas que usted tiene. O sea que nuestros conocimientos previos, y eso me trae el recuerdo de Ausubel decía el aprendizaje significativo, y el aprendizaje significativo no es sino a la nueva información, agregarle lo que ya conoce previamente y encuentra una hilación, un sentido, un significado. Ese es el aprendizaje significativo. Y la tercera fase, eferente motora, es decir, después de captar aferente sensitivo, el cerebro procesar, viene la respuesta eferente motora. Ese es lo que yo llamo el ciclo de aprendizaje. Y ahí es donde nuestro ambiente de clases, cuando regresemos al salón y ahora que estamos en virtual, pues debemos tratar de establecer ese vínculo emocional. No olviden, primero el vínculo emocional y luego la clase. Y siempre no se olvide dar un feedback, recordarles y motivarles, decirles, muchachos, muévanse, tienen 30 segundos para que vayan a traer una hoja.
o tienen 5 minutos para que coman su manzana, porque el segundo alimento, o uno de los alimentos principales del cerebro es la glucosa, que da energía, ¿sí? Y el primer alimento es el oxígeno, el ejercicio. Tiene que haber movimiento del estudiante, por favor. Esas criaturas que los tienen sentadas 1 hora, 2 horas, es un crimen. Esas criaturas tienen que estar moviéndose 10, 7, 8 veces en el salón. Y en todo caso hacer las clases en el patio o hacerles que caminen. Es un crimen mantenerlos sentados a los niños, porque la atención en educación inicial no pasa más de 5 minutos. Y hay que recuperar esa atención. Y tampoco las tareas, colegas, no abruman de tareas a los niños. Alguien dice, la tarea vuelve tarado. Porque las tareas, imagínense, ahora con esta situación que estamos viviendo y encima tareas sobrecargadas, los niños están estresándose, encima si son tareas aburridas, imagínense. Entonces, esa es la idea, no es cargar es cuestión de calidad, colegas, esas tareas que en todo caso se dé. Y yo soy de la idea que, por ejemplo, las clases, como yo las hago, por ejemplo, son básicamente así. Desarrollo a través de la conversación, del diálogo, y para eso hay que darle confianza al estudiante. No completé mis pautas para el desarrollo de una área, de un curso, por ejemplo. Les había dicho de que les digo, muchachos, tienen que venir con ganas, predisposición positiva, pero hay 6 pautas que yo les digo a los muchachos que son las pautas para el desarrollo de una área, de una unidad didáctica o de un curso tradicionalmente. Ahora se habla de áreas porque tiene que ser así, ¿sí? La primera pauta, les digo, permitido equivocarse. Permitido equivocarse. Vean ustedes, el error se castiga. No debe ser así, amigos. Porque si usted castiga el error, pues definitivamente no va a haber ánimos para que participen. Y usted premie, al contrario, el que participa y se equivoca, porque es señal que está haciendo algo. Mire, grandes autores científicos se equivocaron, cometieron errores y gracias a eso son famosos y contribuyeron al mundo. Por ejemplo, el inventor de la penicilina, por error encontró esa penicilina. Y así una serie de autores hay que por error descubrieron muchas cosas. Entonces el error, cuando se permite desarrollar el pensamiento creativo. La segunda pauta, para que me entiendan, les pongo vedado, pero mejor para que me deje entender, colegas, les digo, prohibido faltar el respeto al compañero o compañera. Prohibido faltar el respeto al compañero o compañera. Tercera pauta, permitido discrepar conmigo, permitido discrepar con el profesor. Porque así como ustedes tienen su verdad, yo tengo mi verdad, pero existe una tercera alternativa que es la verdad. Por lo tanto, hay que buscar la verdad y para eso hay que dialogar. Y el diálogo, les digo, tal como decían los antiguos griegos, el diálogo es escuchar el punto de vista contrario y no tratar de imponer tu verdad o yo la mía. Cuarta pauta, prohibido dejar de participar, porque les digo, si usted viene y no participa, es como si no viniera, o si tiene muchos conocimientos y por lo tanto no participa, pasa como que ignora muchas cosas. Quinta pauta, permitido sugerir, aportar, anticiparse e incluso protestar con fundamento. Y sexta pauta, prohibido pasarla mal. Y ahí estoy aplicando un principio de la neurociencia que es la alegría, aprender con alegría. Y les digo, muchachos, para seguir aprendiendo toda la vida, 3 palabritas, tomen nota. Y les digo, primera, humildad. Humildad. Y les digo, ¿por qué humildad? Para reconocer que ignoramos muchas cosas y Sócrates, prácticamente el creador de la filosofía de Occidente, él nos dio una muestra de humildad cuando dijo, yo escucho que mis compañeros, mis colegas dicen saberlo todo. Yo, sin embargo, solo sé que nada sé. Y tiene otro pensamiento muy bonito. Dice, el ser humano es un ignorante eterno. Y para variarles un poco la clase, les digo, tienen que estar moscas, muchachos, a ver cómo se escribe humildad. La mayoría dice con H, profesor. Mentira, les digo, no se escribe con H, se escribe con lapicero, con lápiz o con el teclado, si usted está con su laptop. Sí, aprovecho para decirle, se aprende más cuando se escribe con lápiz o lapicero que con la laptop.
40 o 50% más el cerebro capta. Los dedos están asociados al cerebro, mis queridos amigos. Eso nos enseña también la neurociencia. Y la segunda palabra, la palabra es valentía. ¿Valentía para qué? Para enfrentar nuestra soberbia, porque a veces somos soberbios, no queremos demostrar ante nuestros compañeros que no sabemos. Y la quinta, para seguir aprendiendo, como Tomás Alva Edison nos digo, perseverancia. Perseverancia. Otro ejemplo de que cuántos errores o digamos fracasos tuvo Tomás Alva Edison para ahora nosotros tener las bombillas de luz o los famosos focos, los fluorescentes, como querramos llamarlo. ¿Ve? Se dan cuenta, nos falta eso, nos falta, colegas, dejar que los estudiantes expresen su propio punto de vista. ¿Sí? Y las preguntas son interesantes que hagamos. No cortemos la iniciativa. Por ejemplo, se cuenta el caso de una niña que contesta. El profesor dice, a ver, ¿cuánto es 2 más 2? La mayoría decía 4, porque estamos acostumbrados a a respuestas únicas. Pero una niña dijo, no, profesor, depende. ¿Cómo así, niña? Por ejemplo, dice, si hay 2 gatos de hambre y 2 ratoncitos bien gorditos, vamos a tener 2 gatitos bien nutridos. ¿Se dan cuenta cómo es que el niño, con esa espontaneidad que tiene, esa franqueza que tiene, dice las cosas, y hay que dejarlo que expresen lo que ellos piensan? De ahí que otra estrategia que hago yo es decir eso, ¿no? Permitido discrepar con el profesor. Y usted discrepe. Lógicamente busque que tenga fundamento, que argumente. Porque es así, les digo, incluso la ciencia marcha por aproximaciones sucesivas. Y por lo tanto, hay que trabajar en equipo, conversar, dialogar. Porque ya decía Aristóteles, el ser no se da a nadie en su totalidad. Por lo tanto, hay que dialogar, porque el diálogo implica contradicción, implica que ustedes ven una cosa y otra. Por ejemplo, de la tortuguita, miren ustedes, ¿qué veían los antiguos romanos? ¿Qué les llamó más la atención de la tortuga? Les llamó más la atención las patitas, sus patitas pequeñas de la tortuga, y por eso le llamaron patituertos. Y a los romanos, ¿qué les llamó la atención? Perdón, a los griegos les llamó la atención la caparazón, y por eso le llamaron quelonios. Entonces, miren ustedes, amigos, cuánto hay que innovar, y sobre todo no cuánto, sino cuál, qué debemos cambiar. Cuando usted tiene la intención de querer cambiar, encuentra cómo hacerlo. La siguiente. Bueno, otro asunto es que hay que propiciar, repito, el trabajo en equipo y que cierren el ciclo aferente sensitivo, procesamiento y eferente motora. Hay que dejar que los muchachos busquen sobrevivir. ¿Sí? Ya le decía, el estudiante cuando expone frente a sus compañeros, están vendiendo su idea, su saber, y cuando lo saben decir, eso es sobrevivir, no se olviden eso, ¿sí? Y nunca bajemos la moral a los muchachos, que den su punto de vista, enseñémosles el respeto. También me resulta mucho, por ejemplo, cuando propicio un clima saludable en el aula y les digo, pues no somos iguales. Algunos somos más gorditos, más altitos, pero eso no es problema. Hay que respetar las diferencias y entender también las similitudes. Y les hago la broma, les digo, por ejemplo, esa cara que tienen no es culpa de ustedes, pero sí la cara que ponen. Sí, y también les digo, por favor, desarrollemos nuestras capacidades para lograr lo que queremos. Esa es la educación. Hay que hacerles ver también al estudiante de que nuestro cerebro es plástico. Y cuando el muchacho sabe esto, créame que usted crea expectativas y el que más se esfuerza va a lograr superar incluso a aquel que no se esfuerza. La mente lenta alcanza a la mente ágil, a la mente veloz, gracias a la perseverancia. Sí, y también les digo, si usted nació pobre, no es culpa de usted. Pero si muere pobre, sí es culpa de usted. ¿Ok? Y otra cosa que quiero resaltar, ya lo dije, algo respecto a la atención. La atención definitivamente no es indefinida. El cerebro hace introspección. ¿Y qué es introspección? El cerebro prácticamente estando atendiendo se va.
Hay tantas cosas, tantas preocupaciones que la mente, si no está quieta, peor. Entonces hay que recuperar la atención, repito, con preguntas, moviéndose, mirando al estudiante, un chistecito, etcétera. Una cosa que no he mencionado, pero ojo, la alimentación también es clave. La alimentación. Y el cerebro es muy glotón, ¿ah? El cerebro es tragón. Miren, el peso del cerebro solamente es 2% respecto al organismo, respecto al cuerpo. Pero ¿sabe cuánto de energía se consume? Calorías, 25 a 30%. Imagínense, desgasta energía tremendamente el cerebro. Por eso habría que cambiar esa frase. Y es una, digamos, les doy una moda para adelgazar. O sea, habría que cambiar la frase de Descartes que decía, pienso, luego existo, por pienso, luego siento. Y aplicando al desgaste de energía del cerebro, poder decir, pienso, luego adelgazo. Así que, colegas, ya tienen una receta para adelgazar sin ir al gimnasio, sino con gimnasia cerebral. También les recalco, el movimiento es importante. Recuerden, vamos ya concluyendo algunas cosas. El cerebro es muy plástico, toda la vida se aprende. Es un mito decir que el adulto mayor ya no aprende, mentira, aprendemos todos. Es más, hablando de plasticidad, hay periodos que lo llaman algunos autores críticos o sensibles. Por ejemplo, hasta los 3 años se da una sinaptogénesis tremenda, en la adolescencia también, pero al final toda la vida. El neocórtex madura algunos autores dicen 25, 26 o 30 años. Por eso es que el adolescente es, digamos, como lo consideramos, travieso, inquieto, malcriado, lo llamamos, ¿sí? Y al decirle malcriado nos estamos delatando, porque malcriado quiere decir que uno lo crió mal. Pero el adolescente, recuerden, por su misma situación de cambios fisiológicos, hormonales que está viviendo, más le atrae las cuestiones de riesgo, porque su neocórtex todavía no está maduro. El neocórtex, recuerden, es la parte del cerebro que nos permite madurar, que nos permite controlar tener el autocontrol, inhibirnos de las conductas inadecuadas, los valores, la ética está allí, y eso se madura 25, 30 años. Es más, la mujer madura antes esa zona, ¿sí? El hombre demora un poco más por su misma situación de vida, ¿ok? Y así, colegas, vamos terminando ya esta sesión. Les quiero agradecer a Capacítate por habernos reunido y estamos junto a Capacítate en el mismo proyecto. Queremos revolucionar la educación y ese es mi compromiso, mis queridos colegas. Y aprovecho, mis queridos colegas, para recordarles y recomendarles de que asistan a todos los webinars que organiza Capacítate. Realmente yo felicito a Capacítate porque son pocas las entidades que realmente se dedican con alma, vida y corazón a apoyar el desarrollo personal y social de los docentes y de todos los profesionales. Por ejemplo, veo muy interesante que, aparte de estos temas que tienen que ver con la parte propiamente pedagógica, andragógica de la educación, también combine con la tecnología de información y comunicación, que es un instrumento, un medio para mejorar nuestro proceso de enseñanza-aprendizaje. Por lo tanto, la educación es compleja. Por lo tanto, necesitamos los docentes, los profesionales, tener múltiples capacidades en diferentes áreas. El profesional, el especialista ya fue. Necesitamos una integración inter y transdisciplinaria. Les recuerdo que también habrá conmigo un webinar más justamente sobre neurodidáctica o la didáctica desde la neurociencia. Entonces allí también va a haber oportunidad para seguir complementando estos temas, así que nos queda tiempo, espacio para compartir y
clarificar nuestras dudas. Así que repito y agradezco a Capacítate y felicito porque realmente está propiciando esta interacción con ustedes, mis amados maestros y maestras, y también otros participantes, público en general, porque realmente necesitamos poner nuestro grano de arena cada vez con más convicción. Recuerden, el poder es el conocimiento y nosotros con el conocimiento transformamos mentes y por lo tanto eso nos da pie a que la educación es una gran vía para llevar a la gente a un mejor nivel de vida. Colegas, también quiero informarles de que se ha planificado estos temas de neuroeducación, seguir profundizando, y ya está organizado un diplomado en donde allí, con más detalle, más profundidad, hablaremos estos temas y más temas que están programados. Yo felicito, ratifico mi felicitación a Capacítate por este interés exclusivo por la educación. Y entonces el diplomado ya está listo para llevarse a efecto. Es cuestión de finiquitar algunas coordinaciones y sobre todo con ustedes, que serían los protagonistas de este evento, y es hecho por ustedes y para ustedes, mis queridos colegas. Así que coordinen siempre con Capacítate y su valor profesional va a crecer tremendamente como debe ser, porque creo que todos estamos comprometidos con mejorar, cambiar la educación y también nosotros mismos, porque no podemos dar ejemplo si no empezamos por nosotros mismos, mis queridos colegas. Colegas, realmente hay tanto por conversar que me encantaría clarificar algunas dudas y responder a sus preguntas a través del enlace que le vamos a enviar, y de esa manera tendré el gusto, el placer de poder contactarme con ustedes y responder sus inquietudes. Abrazos a cada uno de ustedes, mis queridos colegas, y nos vemos en el chat y en la conexión que vamos a tener a través del enlace que les vamos a hacer llegar. Buen día, mis queridos colegas. ¿Cómo adquiero mi programa de estudios Capacítate? Ahora que sé que quiero estudiar con Capacítate, ¿qué debo hacer? Lo primero es contactarte con nuestros asesores académicos a través del WhatsApp, llamando a nuestro call center o a través de la página web. Tienes que facilitarnos los siguientes datos: nombre completo, DNI, 2 números de teléfono donde podamos contactarte, dirección exacta, cómo luce la fachada de tu casa, referencia de dirección, distrito, provincia y departamento, correo electrónico y tipo de pago. Tus datos serán registrados en el sistema de Capacítate. Tenemos 2 tipos de pago: a través de un descuento por planilla, donde te enviaremos una ficha de inscripción en la cual estarán consignados todos tus datos. Esta ficha tendrás que devolverla firmada y con tu huella digital. También tenemos el pago directo. Puedes pagar directamente en nuestras oficinas de Capacítate a través de un depósito en el banco, agentes o lugares autorizados, a cualquiera de nuestras cuentas bancarias, ya sea en Interbank, Banco de la Nación o BBVA Continental. Y no olvides de enviarnos el voucher de pago. Y si quieres pagar desde casa, desde tu celular o computadora, te enviaremos un enlace de pago seguro VisaNet, donde ingresarás todos tus datos y los datos de tu tarjeta y podrás pagar de una manera rápida, sencilla y segura. Podrás pagar con cualquier tarjeta de débito o crédito, Visa, Mastercard, American Express o Daimler Club, solamente aquí con Capacítate. Hola, ¿qué tal? Capacítate que invita a ser parte de nuestra comunidad de docentes de éxito. ¿Y podré alcanzar el éxito? ¡Claro que sí! Recuerda de que estés en donde estés, andes donde andes, siempre podrás lograr tus objetivos si te capacitas y certificas con Capacítate. Es la mejor idea para ser el mejor. Tenemos convenio con la Universidad Nacional de Ucayali y el Instituto de Educación Superior Pedagógico Libertad. ¿Qué esperas? Forma parte de nuestra comunidad docente a través de nuestra página de Facebook o de nuestro canal de YouTube o página web. Puedes solicitar información de nuestro programa de estudio enviándonos un correo electrónico o a través del WhatsApp. Inscríbete de manera inmediata pagando desde casa con VisaNet Pago Seguro. Únete a la comunidad docente Capacítate y sé parte de esta revolución educativa que llevará luz y esperanza a las siguientes generaciones. ¿Es un trato? ¿Aceptas el reto de ser el mejor? Solamente aquí en Capacítate.
¿Ya estás estudiando en Capacítate y eres feliz? Únete al plan de recompensas Capacítate. ¿Sabías que puedes obtener grandes recompensas recomendando nuestros diplomados, especializaciones y cursos de capacitación haciendo uso de las redes sociales? Puedes recomendar nuestro servicio de capacitación por mensaje de texto, WhatsApp, Facebook. Entre más recomiendes a tus amigos, familiares y colegas nuestros servicios, más recompensas obtendrás. Solamente tienes que contactarnos al área comercial y enviarnos los datos de tu recomendado. Un asesor especializado se encargará de contactar con tu recomendado y convencerlo para ser parte de Capacítate. No te quedes atrás, recomienda los servicios de Capacítate y gana dinero en efectivo, descuentos, becas de estudio, medias becas y muchos más premios. Conviértete en el líder de tu comunidad profesional. Sé un profesional de éxito solamente aquí en Capacítate.